Hola, soy Mariela Roxana Rodríguez, adjunta de la cátedra. Junto con el doctor Alberto Magruno vamos a subir al aula y hacer clases virtuales de dos maneras diferentes. Él va a dar clases en directo vía Zoom los jueves de 14 a 16 horas. La ID de los dos horarios, el de las 14 y de las 15, con la contraseña, están en el foro del aula virtual al inicio del aula. Yo voy a grabar clases en YouTube y subirlas en la unidad respectiva. Les quería comentar un poco el tema del programa y de la bibliografía básica. Como esta es una materia eminentemente normativa, vamos a usar los textos constitucionales de la Constitución Argentina, la Constitución de La Rioja y la Ley Orgánica Transitoria Municipal 6.843. Salvo la unidad 1, hay muy poca teoría en esta asignatura, pero los alumnos que quieran o tengan de otras promociones que les acerquen, o tengan inquietud de tener un manual para la unidad 1 sobre todo, pueden buscar el libro Lecciones de Derecho Constitucional y Administrativo de Gibaudo y Barone, que también lo usan los estudiantes de Ciencias Económicas y está en CIF. Con respecto al programa, el programa contiene 7 unidades, de las cuales en todas las unidades se trabajan los textos constitucionales mencionados. Yo voy a comenzar con la unidad 1, que tiene esta parte, la primera parte nomás de teoría, y ya en la segunda parte se utiliza por primera vez el texto de la Constitución Nacional, el artículo 30. Luego tenemos la unidad 2, que es una unidad histórica muy importante. En la primera parte van a ver la distribución a lo largo de todo el programa, que se estructura usando los 3 niveles de gobierno: nivel nacional, provincial y municipal. En la unidad 3 también podemos ver la misma disposición de los contenidos. La primera parte abarca el gobierno nacional, la segunda parte el provincial y la tercera parte el municipal. Con respecto a la unidad 4, también vemos el régimen representativo y republicano en los 3 niveles de gobierno: nacional, provincial, municipal. La unidad 5 ya es exclusivamente del gobierno nacional y aquí se usa toda la estructura prácticamente de la Constitución Nacional. La unidad 6 está dedicada exclusivamente al gobierno provincial, con los 3 poderes, y la unidad 7 al gobierno municipal. En la unidad 6 se va a utilizar sobremanera la Constitución provincial, y en la unidad 7 se utiliza totalmente la Ley Orgánica Transitoria Municipal 6.843. Vamos entonces a comenzar con el desarrollo de la unidad 1. Vamos, como toda asignatura, requiere identificarla, ¿no es cierto? Nuestra asignatura se llama Derecho Público, pero en realidad lo que se estudia es la primera parte del derecho público, que es el derecho constitucional. Entonces vamos a ir a ver, lo primero que vemos en esta unidad es el derecho constitucional, el concepto, el origen, el objeto y las fuentes, ¿no es cierto? Después las características de la Constitución argentina. Lo primero que vamos a hacer para entender por qué nuestra materia se llama Derecho Público es que nuestro ordenamiento jurídico es uno solo. El ordenamiento jurídico argentino es uno solo. Nosotros no tenemos dividido nuestro ordenamiento en las ramas del derecho que nosotros podemos ver en la tele: derecho penal, derecho tributario, derecho civil y comercial. Nuestro derecho es único. Lo que sucede es que a los fines didácticos o para comprensión se lo divide en distintas ramas del derecho, pero hay una gran diferencia en las dos grandes ramas que se divide nuestro orden jurídico,
que es el derecho público y el derecho privado. Nosotros, esta división de derecho público y derecho privado tiene sentido en que esta división entre el derecho público y el derecho privado tiene sentido en que la primera división que se hace, la del derecho privado, es lo que ustedes estudiaron con la doctora Cuaglia en primer año, y se refiere a las relaciones jurídicas que establecen los particulares entre sí, y en esta relación jurídica están todas las personas en un plano de igualdad y de coordinación, y prevalece la autonomía de la voluntad de las partes. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de alquiler, donde las partes pactan el plazo, el precio. Pensemos en un contrato de compra-venta, donde el comprador y el vendedor establecen cómo se va a pagar un bien determinado, cómo se va a transmitir. Esto es muy diferente de las ramas que abarcan el derecho público, que es el derecho que nosotros comenzamos a cursar con Público 1, después seguimos Público 2 y por último Derecho Administrativo. En el derecho privado, seguramente ustedes en primer año habrán visto aspectos generales de la persona humana, el patrimonio, el domicilio, la capacidad. También habrán visto algo de derecho de sociedades, algo de derecho laboral, que tiene normas de los dos tipos, normas del derecho privado, normas del derecho público. También otras ramas del derecho privado son el derecho agrario, el derecho aeronáutico, el derecho a la navegación. Todo eso que ustedes vieron en instituciones del derecho, algunas cuestiones las vamos a seguir viendo a lo largo de los derechos públicos, pero en realidad nosotros no volvemos a tocar ramas del derecho privado en esta carrera. Nosotros nos vamos a dedicar mayormente al derecho público. En el derecho público lo que se estudia es la relación del Estado con los individuos o ciudadanos y la relación que tiene el Estado con otros órganos del Estado u organismos internacionales o estados soberanos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Que las normas del derecho público son de orden público. ¿Qué significa? Que acá las partes no están en plano de igualdad, sino de subordinación jurídica, de tal forma que ningún particular podría modificar las normas de orden público. Como por ejemplo, yo no podría agarrar la Constitución Nacional y decir, a mí no me gusta cómo se elige el presidente, o agarrar la Constitución de La Rioja y decir, yo quisiera que en La Rioja exista también una Cámara de Senadores. Nosotros sabemos que en La Rioja hay un sistema unicameral, solo hay diputados. Nosotros no podemos modificar con la simple voluntad. La voluntad, la autonomía de la voluntad está muy presente en las ramas del derecho privado que ustedes ya estudiaron. Entonces, dicho esto, tenemos que decir que comparten las ramas del derecho público, el derecho constitucional, que es ¿no es cierto?, la mayoría de los contenidos de esta materia de Público 1 se refieren al derecho constitucional nacional, al derecho constitucional provincial y al derecho municipal. También la comprenden el derecho penal y el derecho administrativo, que van a ver en tercer año en el segundo cuatrimestre. Vamos ahora entonces a empezar con esto que inicia el derecho público, que es el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, el derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia la constitución de un Estado. ¿Qué tiene la Constitución? Bueno, la Constitución tiene establecido cómo se organiza ese Estado, cuál es la forma de gobierno, cuáles son los derechos y garantías que tienen los ciudadanos de este Estado. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el objeto del derecho constitucional, lo deducimos de su propio concepto. Bueno, el objeto es el estudio de la Constitución, que es lo que nosotros vamos a hacer en Público 1. En Público 1, recordemos que vamos a estudiar los 3 textos referidos a los 3 niveles. Entonces vamos a estudiar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el derecho municipal, que está reunido normativamente en la Ley Municipal Transitoria número 6.843. Entonces,
Ya tenemos el concepto y el objeto. Pero también nosotros tenemos que saber que en esto que nosotros enunciamos como Constitución, tenemos que mirar a la Constitución desde dos puntos de vista. Por eso tenemos una Constitución formal y una Constitución material. ¿Qué es esto de las dos constituciones? Bueno, la Constitución formal es ese conjunto de normas jurídicas, las que ustedes pueden ver de su texto, de la Constitución, que establece cómo debe ser ejercido el poder político del Estado argentino. Es una norma escrita, codificada. Es la que se fija el aspecto normativo. Por eso cuando ustedes abren la Constitución, pueden encontrar que en el inicio está los capítulos destinados a las declaraciones, los derechos, las garantías, y en la segunda parte está establecido la organización del poder, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, y la cuarta parte en poder del Ministerio Público, ¿no es cierto? Eso quiere decir la Constitución formal. Yo encuentro formalmente, normativamente, cómo está distribuido el poder en la Argentina. Cuando yo me refiero a la Constitución material, estoy mirando la realidad y estoy viendo cómo es ejercido el poder político de un Estado en la realidad, en los hechos, en las conductas, en las actitudes. Como por ejemplo, les puedo traer un ejemplo, siempre hablando de ejemplos, les quiero hacer una salvedad, que cuando yo dé ejemplos de la vida política riojana o nacional, no estoy dando ejemplos por un sentido partidario, de cuál gobernante o funcionario pertenezca a uno que partido. Estoy dando ejemplos a los fines académicos que yo tomo de la realidad y bueno, no tengo en cuenta, ni tampoco tengo una inclinación política partidaria en los ejemplos que tomo. Tomo los ejemplos que son más resonantes en la realidad política del país. Y en ese sentido, para comparar la Constitución formal y material, voy a tener el ejemplo que sucedió en La Rioja el año pasado, con el vicegobernador electo y en ejercicio de funciones, como dice la Constitución formal, era el señor Bossetti. Pero por un conflicto del ejercicio del poder, justamente cuando nosotros miramos la Constitución material, nosotros vimos que realmente la vicegobernación estaba ejercida por la diputada Olina. Ahí tenemos un claro caso de cuando la Constitución formal dice una cosa y la realidad política o del poder indica esto. Por eso, siempre debemos pensar y revisar y opinar que podemos encontrar en un país la convivencia de las dos constituciones. La constitución formal puede convivir con la material. Es lo que más sucede. No hay una vigencia exclusivamente de la constitución formal. Siempre hay que mirarla en un contexto de cómo es la realidad política. Por eso nosotros, para recordar la diferenciación entre ambas constituciones, decimos que la constitución formal es el deber ser, o sea, así debe ser ejercido el poder, y la constitución material es la que dice así es, ese es el ser, así es la realidad. También debemos saber en este contexto que no todos los países tienen una constitución formal escrita como la tenemos nosotros. Hay países como Canadá, Nueva Zelanda, Israel, que no tienen constituciones escritas y codificadas como la nuestra. Con respecto a eso, que es uno de los caracteres, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución, vamos a ver entonces los caracteres de la Constitución, que son estos, para conocer un poco más de los textos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta asignatura. Como ya dije antes, nosotros tenemos una Constitución que está escrita, está codificada, es decir, está en un cuerpo único. La Constitución es lo que uno compra como la Constitución, o sea, nosotros no tenemos que ir a leyes dispersas para decir que esa es la Constitución. Es un conjunto de normas que está organizada en un único texto legal. Es una constitución rígida. ¿Por qué es rígida? Porque es una ley que ha sido dictada de una manera diferente a las leyes ordinarias. Recordemos que nuestra constitución de 1853-60 ha sido dictada
por una convención constituyente reunida al efecto, no ha sido dictada por el Congreso. Y asimismo, las reformas, las diversas reformas que ha tenido la Constitución Nacional, tampoco han sido realizadas por el Congreso, sino que han sido realizadas por una convención constituyente. Otra característica que tiene nuestra Constitución es que contiene contenidos pétreos. ¿Qué significa esto? Que hay cuestiones en nuestra Constitución que no pueden reformarse, salvo que cambie de una manera abrupta o de una manera polar la situación social o política de un país. Y son, hasta el día de hoy, tienen vigencia determinados contenidos pétreos, como por ejemplo la democracia como forma de gobierno, la república, el federalismo como forma de organizar el Estado, entre otras cuestiones. Es decir, que nosotros llevamos a través de los diferentes años, desde 1853, estas cuestiones pétreas, es decir, que en las diferentes reformas constitucionales no se han tocado cuestiones tan importantes como la forma de Estado, de gobierno. Por eso decimos que tiene contenido pétreo. También decimos que es una constitución ley, porque por su naturaleza jurídica no es una carta, no es algo que nos concedieron o nos dio un monarca. Tampoco es un pacto en sentido técnico, porque no es un acuerdo bilateral o multilateral, sino por el contrario, es una constitución ley porque el pueblo argentino reunido, ¿no es cierto?, en el Congreso Constituyente, dicta nuestra Constitución, y así lo establece el preámbulo, con las palabras ordenaron, decretaron y establecieron, es decir, nace del pueblo de la nación argentina reunido en Congreso Convencional Constituyente. También podemos decir que se caracteriza por ser fundamental porque todas las disposiciones del orden jurídico deben tener fundamento en ello, de manera tal que cualquier decreto, ley, resolución, ordenanza, debe estar sustentada en la Constitución Nacional. Este carácter de fundamental lo van a reforzar cuando el doctor le explique la supremacía constitucional. Y respecto a la tipicidad, responde al tipo racional normativo combinado con el tradicional historicista. ¿Qué significa esto? Que la Constitución es un conjunto, es una ley formal establecida producto de la razón humana, capaces de establecer un régimen jurídico en el Estado. ¿Y por qué tiene rasgos historicistas? Bueno, porque está también teñida o ilustrada con creencias, ideologías, con ese modo de ser argentino que la hace única. Siempre recordemos que el sistema federal o la referencia al culto católico tiene que ver con quiénes fueron los ideólogos de nuestra Constitución. Nosotros sabemos que en Tucumán los representantes, los primeros, digamos, vestigios de intento constitucional en 1816, había personal del clérigo, había obispos, había sacerdotes, ¿no es cierto?, dentro de las personas que participaron. Por lo tanto, la ideología, y así también lo vemos en el preámbulo, cuando dice invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, nos está dando ya la información de que tiene sustento en el culto católico o cristiano. Siempre yo les digo en clase que hubieran podido poner invocando a Yahvé, a Alá o Mahoma, pero bueno, nosotros como hemos recibido mucha influencia española y de Italia o griega, si se quiere, tenemos, ¿no es cierto?, una mayoría que ha sido traída en la Constitución, la confesionalidad del culto católico. Vamos ahora a ver las fuentes. Las fuentes, nosotros ya lo habrán aprendido ustedes en instituciones de derecho, una fuente es aquello que le da origen o que sostiene o que sirve como antecedente para la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las fuentes materiales o reales y las fuentes formales.
Las fuentes materiales o reales son aquellos factores que no son normativos exclusivamente, yo diría que es lo primero que foguea, digamos, el dictado de una norma después jurídica. Son aquellos conflictos, necesidades o problemas que el legislador trata de resolver, que ve en la sociedad o grupos sociales, que ve en la sociedad necesario el dictado de una ley. Por eso tenemos, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario, que se dictó en el año 2010, y influyó en que el nuevo Código Civil y Comercial quite el lenguaje sexista de hombre y mujer y lo reemplace por la palabra persona. En todo el texto que tenga que ver con la institución matrimonial se quitó el hombre y mujer y se puso la palabra persona. Después tenemos acá esta ley del teletrabajo. Obviamente ahí podemos ver que es una necesidad social, ¿no es cierto? Producto del aislamiento social. Nunca se nos hubiera ocurrido que un legislador impulse en momentos ordinarios o normales de la sociedad o del poder, que se impulse esta ley del teletrabajo. O sea, ahí podemos ver cómo el legislador va captando las necesidades sociales y va impulsando proyectos. También el tema del IFE, el ingreso familiar, ¿no es cierto? Excepcional, también es una necesidad, un problema que se viene a tratar de resolver con el dictado de esa ley. Podemos también referirnos al ALATE, que se le dio a las empresas, el pago a los trabajadores de la parte privada, todos los incentivos que se le ha dado al personal de salud. También tenemos el tema como conflicto todavía no resuelto, por supuesto, el tema de la despenalización del aborto, donde es una cuestión que todavía es una necesidad o conflicto no resuelto. Entonces, esas vendrían a ser las fuentes materiales o reales. Después tenemos las fuentes formales. Por supuesto que la más importante es la ley. La ley tiene como característica que es una norma jurídica emanada de órganos predispuestos del Estado, como el Congreso de la Nación, y por los procedimientos establecidos en la misma Constitución. Nosotros en esta asignatura vamos a estudiar el proceso de formación y sanción de leyes ordinarias, ¿no es cierto? Entonces la ley está dirigida a un número indeterminado de personas y tiene el carácter de coactivo, es decir, que puede hacerse cumplir por la fuerza y son obligatorias a partir de su publicación. Luego tenemos las costumbres, que es el conjunto de normas que han sido repetidas por un tiempo determinado, con un carácter obligatorio, y el derecho tiene, ustedes lo habrán visto ya la clasificación, distintas costumbres. Tenemos las costumbres contra legem, prater legem o secundum legem. Voy a consultar porque no recuerdo bien. La adoptada por el Código Civil y Comercial es la secundum legem, que es aquella en la cual el Código Civil le permite, digamos, que se la cite, o la costumbre que la ley le da cabida, ¿no es cierto? Después tenemos la jurisprudencia, que es el conjunto sistematizado de fallos o sentencias dictados por los tribunales en un mismo sentido, con un mismo criterio. Hay determinadas instituciones, ¿no es cierto?, jurídicas, que vienen vía jurisprudencia, como ya lo vamos a ver más adelante. El tema de que el municipio sea un ente autónomo viene por vía jurisprudencial, es decir, que la autonomía de los municipios vino primero concebida por los jueces y luego fue instalada en el texto constitucional. Eso lo vamos a ver cuando veamos autonomía provincial y municipal. Después tenemos la doctrina, que es la opinión de uno o varios especialistas o juristas sobre una materia determinada del derecho, que influyen de una manera indirecta como fuente de consulta, de interpretación,
del derecho. En cuanto a esta asignatura, podemos nombrar al doctor Vidal Campos, al doctor Gentile, a la doctora Gelli, al doctor Sarini, el doctor Sagüez, el doctor Haro. Son distintos constitucionalistas, ¿sí?, donde nosotros estudiamos todo lo que sea derecho constitucional, derecho público. Nosotros consultamos esas fuentes de los especialistas en derecho público. Luego tenemos los principios generales del derecho, que se utilizan al momento de interpretar o integrar cuando existieran lagunas. En el derecho público tenemos determinados principios, como el de la legalidad, la separación del poder o de funciones, los principios del debido proceso, limitadores que son del derecho penal, como por ejemplo el no uso de analogía para aplicar penas. Bueno, todo esto tiene que ver con la primer parte del derecho constitucional, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que es una parte del derecho público, para conocer de qué se trata esta asignatura. Luego vamos a ver en el próximo video el origen histórico del derecho constitucional.